Aston Adam Vaya. Cámaras de personas divorciadas y remarradas. Hermano, cuando vino el Señor, me llevó a una montaña y se suponía que íbamos al infierno. Nos paramos en la cima de la montaña. Le pregunté al Señor, ¿cómo es que un Dios amoroso crea un lugar de tormento como el infierno? Jesús dijo, yo soy el Dios del amor. Soy el Dios de la santidad y la justicia. Del mismo modo, estoy manifestando mi amor por las personas en la tierra cuando están vivas. Tan pronto como murieron, deben enfrentar mi santidad y mi justicia. Estábamos en la cima de la montaña. El Señor tomó mi mano y comenzamos a levantarnos. Cuando nos levantamos más alto, el Señor me dijo, Aston, ahora puedes mirar hacia abajo. Cuando miré hacia abajo, vi 12 embudos que giraban a gran velocidad. Estaba observando estos embudos en las 4 esquinas del planeta Tierra. Al final, vi que estos 12 embudos se unían para formar un embudo enorme. Fuera de este embudo resonó con una voz poderosa. Escuché esta fuerte voz retumbante que decía repetidamente, entrega, entrega. Mientras esta voz atronadora seguía repitiendo, entrega, vi 2 manos enormes de un principado sobre la tierra. Tan pronto como esta voz fuerte y ruidosa comenzó a solicitar la entrega, este principado comenzó a reunir innumerables almas fallecidas que han muerto en la tierra. Hermano, vi innumerables almas humanas como la arena de la tierra cayendo en este enorme embudo. Este principado los estaba vertiendo como arena en el embudo. Le dije al Señor Jesús, Maestro, ¿estás viendo este embudo que se está volviendo y esta mano enorme que está precipitando a innumerables personas en el embudo? El Señor dijo, Aston, lo que estás presenciando es la entrada del infierno a través de la cual entraremos para visitar el infierno. Le dije, Señor, ¿qué pasa con estas enormes manos que están arrojando innumerables almas en el embudo? El Señor dijo, las personas que están cayendo en el embudo son los muertos. Estas enormes manos que ves pertenecen al principado de la muerte. Este ángel de la muerte está reuniendo almas fallecidas de los 4 rincones de la tierra y las está vertiendo en la boca de la tierra, que es este embudo giratorio. Como el reino del infierno exige la entrega de más almas, el ángel de la muerte está entregando las almas de los hombres que han muerto en la tierra a la boca del infierno. La morada de los muertos está en constante demanda de más almas de hombres porque el diablo quiere que el reino del infierno gane más almas. Hay más personas yendo al infierno que al cielo. La Biblia dice en Isaías 5:14, por lo tanto, el infierno expande sus fauces, abriendo ampliamente su boca, en él descenderán sus nobles y masas con todos sus luchadores y juerguistas. Jesús dijo, los 12 embudos que ves son la boca de la tierra. El Señor dijo, Aston, ahora debemos entrar en la boca del infierno para poder visitar. Le dije, Señor, no tenemos que hacerlo. Le diré al mundo que el infierno es real. No es importante para mí ir allí. Estaba diciendo esto porque estaba horrorizado. Rápidamente comenzamos a descender a la boca del infierno. Estaba llorando al Señor, porque no quería ir allí. Había un olor insoportable y una oscuridad total en la boca del infierno. Vi espíritus inmundos que estaban encadenados y atados en las paredes. Parecen monos, osos, leones. Algunos de ellos eran humanos híbridos, humanoides, bestias y reptiles que no existen en la tierra. Le dije, Señor, ¿quiénes son estas bestias encadenadas? El Señor dijo, estos son espíritus malvados al servicio de Satanás. Esperan la orden del diablo. Son demonios que destruyen familias de la tierra. Tan pronto como el diablo les dé una misión, la boca del infierno los vomitará en la tierra. Y mientras descendíamos al infierno, estos espíritus malignos rugían, silbaban y hacían ruidos. Fue horrible, se burlaban de nosotros y trataban de capturarnos, pero no podían soportar la luz de Jesucristo. Hermano, dije el segundo día de esta experiencia, visité las cámaras de los pecados sexuales. Al tercer día, el Señor vino y aterrizamos en las primeras cámaras del infierno, que era la de los pecados sexuales. Pasamos muchos días en esa cámara. Estábamos en el pasillo donde se alineaban las puertas de las cámaras del infierno. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vimos una puerta que parece interminable, donde estaba escrito, prisión de personas casadas. Sobre la puerta, tenían la cita de la palabra del Señor de Mateo 19, 4-6, ¿no ha leído? Él respondió que al principio, el Creador los hizo hombres y mujeres, y dijo, por esta razón,
Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne para que ya no sean más dos, pero una carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie se separe. Sobre esta puerta del infierno, había otro pasaje de la Biblia, Malaquías 2, 14-16. ¿Preguntas por qué? Es porque el Señor es el testigo entre usted y la esposa de su juventud. Le has sido infiel, aunque ella es tu pareja, la esposa de tu alianza matrimonial. ¿No te ha hecho Dios uno? Le perteneces a Él en cuerpo y espíritu. ¿Y qué busca el Dios único? Hijos piadosos. Así que mantente alerta y no seas infiel a la esposa de tu juventud. El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice que el Señor Dios de Israel, violenta a la persona que debe proteger, dice el Señor Todopoderoso. Le dije al Señor, ¿las personas casadas también están aquí? El Señor dijo, estas son personas que no guardaron principios y no respetaron el proceso del matrimonio. Ellos están aquí. Cuando entramos en este lugar, vi un demonio sentado en una silla. Estaba tocando música mundana y balanceándose. Mientras este demonio cantaba canciones inmorales de música mundana, vi otra puerta en el costado que se abrió. Cuando miré, vi que estaba escrito, el lugar de las parejas divorciadas y casadas de nuevo. Tan pronto como entramos por la puerta de esta cámara, escuché como un ruido de altercado, escuché a dos hombres que se peleaban por una dama. Escuché al primero decir, ella es mi esposa, no la suya. Déjala sola. Era como si la gente estuviera peleando. Cuando miré, vi a dos personas peleando por una mujer que decía, déjame en paz. Noté que estas personas se estaban pudriendo y sus partes inferiores estaban dentro de un mar de lava. Estas dos almas estaban agarrando a la dama y hubo un altercado. Le pregunté al Señor Jesús, ¿por qué estas personas están luchando por esta mujer? El Señor dijo, acerquémonos. Cuando nos acercamos, el Señor dijo, paz, cálmate. Como resultado, estos hombres dejaron en paz a la mujer que estaba exhausta porque todos la tiraran. Vi que estaba acostada en la lava ardiente. Fue horrible ver a un ser humano quemándose como un pez en el fuego. Uno de estos hombres le dijo al Señor, Maestro, no he hecho nada malo. Pero esta mujer no es una buena esposa. Me casé con ella legalmente. No mucho después de nuestra boda, fui enviado a la guerra en el este del país, y me golpearon en la pierna, pero no morí. Sin embargo, las autoridades nos abandonaron en la línea del frente y luego informaron a nuestra familia que estábamos muertos. Como resultado, mi esposa fue a casarse con este hombre que está luchando conmigo aquí. Como fui golpeado en esa guerra, no pude pelear en la línea del frente. Crucé la frontera hacia Ruanda y comencé a encontrar una manera de sobrevivir. Terminé en Uganda. Luego fui a Gabón. Finalmente, viajé a Europa en España. No tuve contacto con mi esposa. 10 años después, viajé de regreso al Congo para encontrar a mi esposa con la que me había casado legalmente. Cuando llegué para encontrar a mi esposa, aprendí que se casó y que tuvo hijos. A pesar de esto, tuve contacto sexual con ella aunque ella tenía otro hombre. Cuando morí, me caí aquí. Cuando este hombre terminó esta conversación, su oponente comenzó a explicarle al Señor en estos términos, no he hecho nada malo. Entonces, cuando conocí a esta mujer, la encontré con niños y ella me dijo que su esposo había muerto en la guerra. Le dije que la amaba a pesar de que tenía hijos y que me casaría con ella. Al final del día, nos casamos legalmente. No he hecho nada mal. ¿Por qué estoy aquí? Jesús le dijo, cuando estás casado con una persona divorciada, has cometido adulterio. Cuando dejamos a estas personas, vi a una dama que estaba casada con un hombre que vino de Europa. Esta señora no sabía que este hombre se había divorciado de su esposa en Europa. Cuando se conocieron, se casaron rápidamente y construyeron una nueva vida. Sin embargo, cuando murió, fue condenada por casarse con un hombre divorciado. Me dolió darme cuenta de que había sido el hombre quien había hecho mal desde que se había divorciado de su esposa en Europa, pero la mujer inocente tuvo que pagar por haberle entregado su vida a un hombre divorciado. La mujer se encontró atormentada por casarse con un hombre que ya estaba divorciado. Este fue un caso de nuevo matrimonio. Hermano, había innumerables en esta cámara del infierno que se habían casado con personas que se divorciaron y, debido al nuevo matrimonio, fueron condenados. Vi a un pastor en este lugar de tormento.
Fue pisoteado por almas que bendijo en las ceremonias de boda. No les dijo que volverse a casar estaba mal. Este pastor le dijo a la gente que volverse a casar no es un problema. Luego fue a bendecir los matrimonios de personas que se habían divorciado y estas mismas personas lo pisoteaban y lo acusaban de validar el divorcio y volverse a casar. Sin embargo, la Biblia dice que cuando se divorcia, debe permanecer soltero hasta la muerte de su pareja. 1 Corintios 7, 10-14 Y a los casados les ordeno, pero no a mí, sino al Señor, que la esposa no se separe de su esposo. 11 Pero y si ella se va, que permanezca soltera o se reconcilie con su esposo, y no dejes que el esposo guarde a su esposa. 12 Pero al resto hablo yo, no el Señor, si algún hermano tiene una esposa que no cree, y ella se complace en habitar con él, que no la aleje. 13 Y la mujer que tiene un marido que no cree, y si le agrada vivir con ella, que no lo deje. 14 Porque el esposo incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificada por el esposo. De lo contrario, sus hijos eran inmundos, pero ahora son santos. Muchas personas ignoraron las consecuencias del divorcio. Cuando estás casado, solo la muerte puede separarte de tu pareja, ya que nadie puede separar lo que Dios ha unido. Solo la fornicación sería una justificación aceptable para el divorcio. Hermano y hermana, incluso si su cónyuge lo insulta o maltrata, tendrá que buscar la gracia para llegar a un acuerdo de divorcio. Solo se permite en caso de fornicación. En esta cámara, había hombres de Dios que sabían que los miembros de sus iglesias se habían divorciado, pero los bendijeron. Eran culpables y fueron condenados en este lugar de tormento. De hecho, estos hombres de Dios son los que sufren el tormento más extremo de esta cámara del infierno, porque han alentado y aceptado los matrimonios de personas que se divorciaron. Este tipo de pastor era numeroso en este lugar. Han bendecido a las personas que se vuelven a casar. Bendecían los matrimonios de personas divorciadas. Cualquier pastor que predicó el nuevo matrimonio y bendijo a las personas divorciadas en el matrimonio fue castigado severamente en este lugar. En esta cámara del infierno, había innumerables almas que se habían divorciado y vuelto a casar. Vi blanco y negro y personas de todas las naciones, todos los colores y todos los idiomas. En esta cámara, vi a un pastor que estaba suspendido, atado y encadenado en un balcón de fuego. Y había una Biblia abierta ante él, que se suponía que debía leer. En realidad, este pastor se había divorciado de su esposa, alegando que ella no era la mujer que se suponía que debía ayudar a su ministerio y que era necesario que se casara con una mujer que sería un plus y complementario a su ministerio. Mientras leía estas escrituras sobre el matrimonio y el divorcio, fue insultado y burlado por las almas condenadas que fueron atormentadas en este incendio. De hecho, estas almas perdidas en el infierno tenían tanto dolor que se insultaban de manera extrema. Le dijeron al pastor, «Te vas a callar, estúpido. Eras pastor, ¿por qué has venido aquí? ¿Y cómo te atreves a hablarnos sobre estos problemas matrimoniales? No puedes hablarnos sobre el Evangelio aquí». Mientras estas almas lo insultaban, él también comenzó a insultarlas. Hermano, cada vez que un hombre de Dios bendice a una persona que se está volviendo a casar, se está poniendo en contra de la ley. Él debe arrepentirse. Cada vez que una familia valida y participa en un nuevo matrimonio de su hijo o hija, se están condenando. Deben confesarse y arrepentirse. Cada vez que los miembros de la iglesia asisten a un nuevo matrimonio de un hermano o una hermana, se están colocando bajo la condena. Hermano, no debes asistir a los matrimonios de personas divorciadas. Estás participando de su pecado. Estás de acuerdo y validando su pecado. Quiero advertir a los padres, nunca deben aceptar que su hija o hijo se divorcie a menos que se trate de fornicación. Y cada vez que su hija divorciada le traiga a otro hombre para el matrimonio, no acepte que el matrimonio es fornicación. Tampoco debes aceptar la dote por temor a la condenación, porque el Señor no la valida. Seamos cuidadosos. Cuando las personas asisten a la fiesta de bodas de un nuevo matrimonio, se están condenando. Hermano, si estás divorciado y te has vuelto a casar, estás viviendo en fornicación. Hechos 17, 30-31 Verdaderamente, entonces, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, ahora Él ordena estrictamente a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. 31 Porque ha designado un día en el que juzgará al mundo en justicia por un hombre a quien Él designado, habiendo dado prueba a todos resucitándolo de la muerte.
El Señor está en contra del nuevo matrimonio. El Señor dijo, el diablo ha elegido la autoridad establecida para influir en los hombres. Está utilizando el gobierno político y las leyes del país para imponer su sistema con el fin de capturar las almas de los hombres. Pero la Escritura es el camino. Quiero decirle a los hijos de Dios que este año 2020 es el año de la santificación, la justicia y la santidad. Mateo 5, 31-32. 31 se ha dicho, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. 32 Pero les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a excepción de la inmoralidad sexual, la convierte en víctima de adulterio y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Marcos 10, 2-12. Algunos fariseos vinieron y lo probaron preguntando, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? 3. ¿Qué te ordenó Moisés? Respondió. 4 Dijeron, Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. 5 Fue porque sus corazones estaban duros que Moisés le escribió esta ley, respondió Jesús. 6 Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombres y mujeres. 7 Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. 8 Y los dos se convertirán en una sola carne, entonces ya no son dos, sino una sola carne. 9 Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie se separe. 10 Cuando volvieron a estar en la casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre esto. 11 Él respondió, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer comete adulterio contra ella. 12 Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre. Lucas 16-18. 18 Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer comete adulterio y el hombre que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. 1 Corintios 7:39. 39 Una mujer está atada a su esposo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella es libre de casarse con quien quiera, pero él debe pertenecer al Señor. Efesios 5:33. 33 Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como él se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Mateo 19:6-9. 6 Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie se separe. 7 ¿Por qué entonces, preguntaron, ordenó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la enviara lejos? 8 Jesús respondió, Moisés te permitió divorciarte de tus esposas porque tus corazones estaban duros. Pero no fue así desde el principio. 9 Te digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto la inmoralidad sexual, y se case con otra mujer comete adulterio. Romanos 7:2-3. 2 Por ejemplo, por ley, una mujer casada está atada a su esposo mientras él esté vivo, pero si su esposo muere, queda eximida de la ley que la obliga a él. 3 Entonces, si ella tiene relaciones sexuales con otro hombre mientras su esposo todavía está vivo, se la llama adúltera. Pero si su esposo muere, ella es liberada de esa ley y no es una adúltera si se casa con otro hombre. Deuteronomio 22:19. 19 Le multarán 100 siclos de plata y se los darán al padre de la joven, porque este hombre le ha dado un mal nombre a una virgen israelita. Ella continuará siendo su esposa. No debe divorciarse de ella mientras viva. Jeremías 3:1. 1 Si un hombre se divorcia de su esposa y ella lo deja y se casa con otro hombre, ¿debería volver con ella nuevamente? ¿No sería la tierra completamente contaminada? Pero has vivido como una prostituta con muchos amantes, ¿volverías ahora a mí? Declara el Señor. Malaquías 2:16. 16 El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor, el Dios de Israel, violenta a quien debe proteger, dice el Señor Todopoderoso. Así que mantente en guardia y no seas infiel. 1 Corintios 7:11-13. 11 Pero si lo hace, debe permanecer soltera o reconciliarse con su esposo. Y un esposo no debe divorciarse de su esposa. 12 Al resto digo esto, yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella está dispuesta a vivir con él, no debe divorciarse de ella. 13 Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a vivir con ella, no debe divorciarse de él. Jeremías 3:8.
8 Le di a Israel sin fe su certificado de divorcio y la despedí por todos sus adulterios. Sin embargo, vi que su infiel hermana Judá no tenía miedo. Ella también salió y cometió adulterio. Isaías 50, 1. Esto es lo que dice el Señor. ¿Dónde está el certificado de divorcio de tu madre con el que la envié, o a cuál de mis acreedores te vendí? Debido a tus pecados, fuiste vendido. Debido a tus transgresiones, tu madre fue expulsada. Deuteronomio 24, 1-4. Si un hombre se casa con una mujer que le desagrada porque él encuentra algo indecente en ella, y le escribe un certificado de divorcio, se lo da y la envía desde su casa. 2 Y si después de que ella abandone su casa se convierte en la esposa de otro hombre. 3 Y su segundo esposo no le gusta y le escribe un certificado de divorcio, se lo entrega y la envía desde su casa, o si él muere. 4 Entonces su primer esposo, que se divorció de ella, no está permitido casarse con ella nuevamente después de que ella se ha contaminado. Eso sería detestable a los ojos del Señor. No traigas pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te está dando como herencia. Hebreos 13, 4. El matrimonio debe ser honrado por todos, y la cama matrimonial debe mantenerse pura, porque Dios juzgará al adúltero y a todos los inmorales.